y buenos días a todos. El tema del día de hoy es el hablar con el corazón, el pan, el vino y lo del Domingo de Ramos. Yo creo que todos los temas nos alcanzan porque son temas que no son tan exigentes en cuanto a tiempo, dependiendo de cuánto nos adentremos, pero en esencia podemos explicarlos con poquito tiempo, ¿verdad? Eh, Buenos días, Clemen, bienvenido Jorge García, que hace rato se conectaba, nuestra hermana Mercedes, que va llegando también hace poco, nuestra hermana Sobeida. Pues arrancamos el día de hoy con estos temas que si nos quieren compartir algo de lo que ahorita estábamos hablando, adelante, o dudas también, si las hay. Básicamente estamos ahorita retomando el cómo hablar con el corazón, ¿verdad? El cómo desarrollar la oración. ¿Cuáles son los pasos que a veces nos pueden costar trabajo? ¿Cómo podemos superarlos? ¿Cómo tenemos que hacer un autoanálisis para empezar a avanzar en ese desarrollo de la oración? Sabiendo que a veces tenemos el conocimiento de lo que es la oración, pero que en la práctica pues nos sigue faltando, ¿verdad? Y hay que superar lo que nos detiene. Cada uno de nosotros tendrá diferentes elementos que nos detienen y hay que meditar qué es lo que nos hace falta. Entonces, si alguien quiere comentarnos algo o dudas, por favor, adelante. Bueno, pues iniciando con los temas. Ya está nuestra hermana Sobeida, está nuestro hermano José Luis. Hermana Sobeida, ¿nos puede platicar así en el momento rápido, pues, cuál sería el tema que nos estaba proponiendo? Es que a lo mejor como que yo no entendí muy bien. Según yo era lo del pan y el vino, o me equivoco, perdón. Buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes. Este, bueno, yo lo propuse porque estamos en un tiempo ¿cómo se puede decir? En un tiempo de acontecimiento, por decirlo así, ¿no? Donde, pues, la humanidad, este, simbólicamente tiene sus tradiciones, ¿verdad? Pero yo le preguntaba a mi padre porque yo sí quiero hablar del tema. De hecho, me toca el jueves, pero yo les comenté sobre el pan y el vino. Y ya me ha estado dando, porque ya últimamente le estoy diciendo que me dé ya directamente, ¿verdad? El pan, pues, es su cuerpo de él. Entonces, como la humanidad tiene tradiciones, hay que explicarles, ¿eh? Y el vino, pues, es su sangre preciosa de nuestro Padre Dios. Yo estoy hablando espiritualmente, pero el mundo todavía lo hace materialmente. Y yo por eso te comenté, pero pues sí, hoy es Domingo de Ramos, pero también nosotros ya no tenemos que llevar tradiciones, pero o sea, él me hace ver y sentir que sí puedo comentarlo, pero eh, respetando y explicando para que no, pues para que no entre yo en debate, ¿verdad? Para que yo lo respete y no, bueno, no confunda a las personas. Por eso yo comenté que si hablábamos del tema, pero si no podemos hablar de ese tema, de todas maneras a mí sí me está dando que hable, ¿verdad? Pero si gustan, pues con el primer tema, de los sentimientos del corazón, eso es todo. Ok, sí, sí, hermana. Sí, principalmente para estar seguros que sí iba por ahí el asunto, porque a lo mejor yo estaba imaginando otra cosa. Y es que a veces podemos decir algo y el otro lo interpreta mal. Justo como el ejemplo de la casa que ahorita les comentaba, ¿no? Nosotros describimos una casa por teléfono y el otro va a entender otra cosa. Y por más que le expliquemos, en su mente va a tener
algo diferente a lo que la realidad es. Y entonces, justo así pasa en la oración, ¿verdad? Nosotros podemos explicar de muchas formas cómo es orar, cómo logramos orar, cómo es la comunicación de espíritu a espíritu, por ejemplo. Pero a la mera hora, a la hora de que la otra persona se siente a hacer el ejercicio, pues va a ser muy diferente. Más todavía que el explicar cómo es una casa, ¿no? Porque al menos en la casa nosotros tenemos la oportunidad de ir viendo los elementos y explicarlos. Pero en el caso de la oración, en el caso de la comunicación espiritual, son cambiantes, los sentimientos cambian. Entonces, es más complicado. Aparte de los sentimientos no tienen forma de que nosotros, al final de cuentas, es algo que nosotros sentimos, ¿no? Por eso se llaman sentimientos, es un sentir. Nosotros percibimos y sentimos de una forma. Y hemos hablado de que cada uno de nosotros percibe y siente de formas diferentes. Entonces, no podemos hacer como una regla con la cual ya con eso vamos a obtener la fórmula mágica para poder hacer las cosas. ¿Por qué? Pues porque cada uno de nosotros siente de forma diferente. Entonces los sentimientos van a ser diferentes. Podemos darnos una idea, pero no podemos estar seguros que sea igual, ¿verdad? Entonces ahí está la complejidad del asunto. Es completamente difícil el poder entregar y describir cuáles son nuestros sentimientos, ¿no? ¿Cómo describimos cuando queremos expresar que sentimos amor? Pues lo único que podemos decir pues es que sentí ese sentimiento en el corazón como un toque, como una caricia. Sentí amor, lo decimos. Y el otro se lo puede imaginar, pero se lo va a imaginar a partir de lo que él siente, de lo que él ha experimentado. Por más que se lo expliquemos, solamente el sentir, solamente el experimentar va a hacer que la otra persona entienda de forma más, pues de una forma más perfecta, ¿verdad? Entonces, pues me gustaría primero arrancar con un ejercicio sencillo en que cada uno de nosotros aportara un conocimiento de cómo explicar que tenemos que orar, cómo orar, pero cómo orar desde el sentimiento, cómo, como el tema del día de hoy, ¿no? Cómo hablar con el corazón, ese es el tema, aparte el pan, el vino y lo de Ramos que ahorita nuestro hermano José Luis nos va a exponer un momento. Entonces, ¿cómo hablamos con el corazón? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién nos regala un poco de esa luz? Sabemos, ahorita nuestra hermana Subida pone el lenguaje del corazón, sabemos que el lenguaje del corazón son los sentimientos, ¿verdad? Adelante, hermana Mercedes. Sí, buenos días, hermanos. Yo creo que cómo orar realmente con el corazón, yo siento y en mi experiencia creo que es amar a Dios. Amar a Dios desde el fondo de nuestro corazón. Claro que somos imperfectos. Claro que aún nos falta mucho conocimiento. A lo mejor también esa práctica de amor al prójimo. Pero si nosotros comenzamos enfocándonos en ese instante, en el amor que yo siento hacia Dios nuestro Padre, creo que de ahí se va desarrollando ese verdadero amor, ese verdadero sentimiento y llegamos a esa elevación espiritual, aunque sea, hermanos, un instante solamente, donde sentimos pues ese gozo, ¿verdad? En el corazón, sentimos ese verdadero amor. Solamente yo pienso que es así,
cuando de verdad amamos a Dios. Es como, es como estar entregándonos, como entregándonos realmente en ese instante, en esa oración, y sabiendo que nos estamos dirigiendo a ese ser superior, a ese ser que nos ha creado, a ese ser que es dueño de todo y a ese ser que nos puede entregar todo. Como se dice, hay palabras a lo mejor en la Biblia, ¿no? Yo confieso que no soy muy afecta a leer la Biblia porque realmente no, pero en los pocos conocimientos que tengo, el mismo Jesús nos dijo, orad y pedir en mi nombre, y mi Padre se os dará para vosotros. Entonces yo creo que ese es el verdadero sentimiento, el saber a quién le estamos pidiendo, a quién le estamos orando, a quién le estamos platicando, con quién estamos abriendo nuestro corazón real, porque sabemos que Él no nos va a juzgar, porque sabemos que no nos va a acusar, al contrario, nos va a recibir con ese amor y se siente, porque a veces se llega hasta el llanto, pero por amor, es por amor, al dirigirnos a Él. A lo mejor en nuestro mundo, por nuestras vicisitudes, a lo mejor por nuestro trabajo en el mundo, convivimos con personas que a veces ni siquiera tienen la idea de lo que es hacer una oración, no tienen esa sabiduría, se sienten inmerecedores de hablar con Dios, porque no lo conocen, no lo conocen. Pero si nosotros les decimos, les platicamos, les compartimos, oye, Dios te ama, habla con Él, no necesitas nada, nada más que hablar con Él y Él te va a dar todo por añadidura. Yo creo que esa es la forma, amar a Dios dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón y tratar de ser fuertes y de luchar y de sostenernos con ese báculo en el mundo, porque la verdad es que a veces el mundo es muy difícil, pero si dentro de nuestro corazón creemos y tenemos la fe de que nuestro Padre Dios nos va a ayudar y nos va a dar respuestas, créanme que se logra. Y pidiendo por todos nuestros hermanos y tratar de ver que todos somos iguales, que a todos nos pueden pasar cosas, que nadie estamos exentos pues de alguna desgracia, ¿verdad? Y sentimos esa empatía con todos los demás, pues yo creo que podemos lograr muchas cosas al hacer nuestras oraciones. Y pues es lo que yo les comparto en este momento, hermanos. Gracias. Muchas gracias, hermana Mercedes. O sea, todo lo que nos explicó está súper bien. Y rescato de lo que nos dijo nuestra hermana la palabra de entregarnos. A mí me sonó mucho, me resonó bastante. Y sí tiene mucha razón nuestra hermana, ¿no? O sea, entregarnos es, es básico para poder nosotros decir que estamos hablando con el corazón. De hecho, debemos de entregarnos a tal grado que dejemos de lado nuestros propios prejuicios, ¿no? ¿Qué son los prejuicios? Pues todo eso que consideramos que es la verdad. Por eso se llama prejuicio. ¿Por qué? Porque ya tenemos prejuzgado dentro de nosotros mismos algún conocimiento, ¿no? Y el cual ya no analizamos, ya no lo meditamos porque damos por hecho
que la respuesta es así, ¿verdad? Todos esos prejuicios, toda esa información que ya tenemos, debemos de dejarla al margen, y entonces hablar con el corazón implica esa entrega, o sea, entregarnos al sentimiento de amor, al sentimiento que nos ayuda a conectarnos con Dios. En el momento que nosotros dejamos a un lado todos esos prejuicios y abrimos nuestro corazón a percibir, si nosotros por alguna razón sentimos el toque como el ejemplo para ocupar una palabra que no es precisamente de nuestro gusto, o una información que va en contra de lo que nosotros creemos, pero si nosotros tenemos esa entrega en la que hemos dejado nuestros prejuicios de lado, seremos capaces de recibir esa información y podemos decir que hablamos con el corazón. Recibimos la información y no necesariamente tenemos que aceptarla. Lo importante es recibirla. Y una vez que la recibimos, meditarla, ponerla como por ejemplo a prueba para saber si es entregado por Dios o es entregado por otro ser. Pero lo importante es estar abiertos, esa entrega que nos dice nuestra hermana. Adelante, hermana Sobeida, por favor. Sí, buenos días, mis hermanos. El lenguaje del corazón es una de las herramientas espirituales que Dios ha sembrado en todos para que podamos comunicarnos con nosotros mismos, con todas las personas que nos rodean y con Él. Esta herramienta es nada más es cuestión de que la practiquemos, de que le demos el uso correcto que nuestro Padre quiere, ¿verdad? Porque tenemos que saber pedir. Para mí el lenguaje es cuando yo veo necesidades, o yo también tengo necesidades, y yo le pido, y mi Padre Dios siempre nos escucha, pero porque tenemos que hacerlo a través de nuestros dones, como la intuición de cuando uno ve y la necesidad y hablarles con nuestro Padre. Uno se tiene que abrir, uno tiene que ser sincero. Si hay cosas que a uno no le gustan, uno le tiene que decir. Y si hay cosas que sí le gustan, por ejemplo, yo le digo, a mí no me gusta esto, pero pues si yo lo tengo que enfrentar, si yo lo tengo que pasar, pues lo haré. A mí no me gusta andar en esto, pero sí, o sea, con él siempre tenemos que ser sinceros y también cuando, mire, padre, dele, pero si usted ve que es para su bien, o deme, pero si usted ve que es para mi bien. Pero ya cuando vamos, como, yo siento que esto es como un video cuando se empieza a descargar, cuando ya vamos en ese sentir, en ese desarrollo, solita las cosas van fluyendo. Muchas veces estamos pidiendo y él ya nos está dando. Entonces, por eso tenemos que ser sensibles, envolubles en nuestro ser interno, porque aquí se rigen la espiritualidad por el ser interno, lo que hay adentro, lo que hay en la mente, no tanto como exigencia, como que porque a él sí, porque a mí no, o pedirle algo que no esté dentro de su luz, ¿verdad? De su margen. También de eso no es recibido por él, no son recibidos los reproches, no son recibidas las mentiras, ¿no? Ni tampoco no es recibido todo aquello que no nos va a hacer bien. Por eso nosotros debemos de trabajar en nosotros mismos para sensibilizarnos, y conforme nosotros vamos, de hecho, él siempre nos da, ¿verdad? Siempre nos recibe, aunque nosotros no lo veamos, pero ya cuando lo vamos entendiendo, sí, es una lucha difícil, porque a veces entra el pendiente, entra la preocupación, pero él siempre va escuchando al corazón, va escuchando al espíritu. Entonces hay que poner a trabajar nuestras herramientas para, creo que tenemos todo en nuestro alcance, todo,
Pero si le pido, tenemos los doctores, todo tenemos al alcance. Pero si le pido primero a Él, pues desde muy internamente de mí, pues sí, me va a escuchar y sí me va a dar, nada más que Él es en su tiempo y es en su momento. Y muchas veces no le pedimos y ya nos está dando, ¿eh? O ya vimos que ya les dio y bueno, Padre bendito sea. Pero así es, así tenemos que hablarles a Él, sinceramente, sin nada en nuestra mente. Eso es todo, mis hermanos. Muchas gracias, hermana. Así es. ¿Quién más nos comparte sobre cómo hablar con el corazón? Teresa Anastasio, por favor. Sí, mire, a mí en lo personal, cuando yo oro, o sea, yo cuando oro y cierro mis ojos, este, mm, pues me elevo, o sea, hago una oración elevada hacia mi Padre. Más que nada, Él, yo no sé, pero ustedes, nos dejó el Padre Nuestro, que es la primera oración que Él nos elevó. Y a través del Padre Nuestro, que nosotros tenemos el conocimiento, es que ahí nos dice todo, porque nos está diciendo todo. Entonces, yo pido perdón, antes que nada, llevo el perdón, la humildad, hablar con Dios. La humildad es entregarte, como dicen, pues hablarle con el corazón. Y la oración, obviamente, también el perdón, sobre todo yo le pido perdón y perdón, también hablo para todos mis hermanos que les he faltado, ¿no? Y pues ahí es la oración como la humildad, ¿no? Y también debe de ser, bueno, yo así me elevo y, y este, y ya me acerco a nuestro Padre Dios Todopoderoso porque yo siento su luz, su presencia, su amor. Y cuando Él me permite ver sus mirajes, pues yo lo siento, o sea, yo como veo los mirajes así como una televisión, como por ejemplo si me pasa un miraje de las flores, sí las veo, o sea, como si estuviera viendo el miraje de una televisión, así me va pasando los mirajes. Yo siento que, pero es a través de cuando yo me elevo, o sea, o nada más cuando me acerco con mis hermanos y están orando, ya mi padre me permite contemplar, con cerrar los ojos así, veo, pero mi pensamiento está como elevado y, y yo siento que nuestro Padre está ahí con nosotros. Y es una forma para mí así elevada. Pero antes que nada, pues debo pedir perdón y luego también pido por todo, pues ya sabemos que tenemos que pedir por todo el universo, por todo el mundo, por toda la humanidad, con mucho amor y pensar y con mucha fe, pensar que se está haciendo todo, ¿no? Que llegan las oraciones y todo, que nuestro Padre está ahí con nosotros y que Él es el que nos permite elevarnos. Y también, pues, yo siento que la oración, como la palabra que dijo nuestro hermano, la palabra de nuestro Padre Dios Todopoderoso, esa, esa es el pan. Y el vino es ese sentimiento, eso que te queda cuando tú terminas. Bueno, al menos a mí en lo personal, yo sí leo los libros de la, de la palabra de la vida verdadera y también la Biblia la leo, ¿no? A veces para sacar algunas cosas porque a mí me gusta enterarme y todo. Yo sí leo la Biblia también. Y y te deja esa esencia, ese sentimiento, te deja algo así como
te eleva, te hablas con Dios, te deja, este es el vino, la esencia. Para mí ese es el vino. Cuando te quedas esa elevación tan bonita, ese sentimiento que sientes y pues te acercas a nuestro Padre Dios Todopoderoso, pides por toda la humanidad y tener esa fe que Dios está contigo, que Dios está en uno, bueno, en todos, sabemos que está en todos porque nuestro Padre es amor y está con todos, pues Él, somos su creación, somos como dicen, ¿no? Del agua, ¿no? Como si es todo un lago y una gotita que nos hizo, ¿no? Nos quedó con esa misma gotita que toda la humanidad, ¿no? Un ejemplo así. O sea que todos somos sus hijos y llevamos esa esencia bendita, esa que nos dio nuestro Padre Dios. Pero pues sí, ese es un sentimiento elevado, sentido, y, y es así como yo siento, benditos hermanos, como yo hago la oración, que tiene que ser, pues ya les dije, debe de llevar el perdón, debe de llevar la humildad, debe de llevar la fe y pues como dicen todos, ¿no? El amor sobre todo, que es lo que más eleva, es la base de todo. Y el amor para todos, o sea, elevarte. Y tú sientes que hasta te transportas en esos lugares en donde deseas estar y ayudar a la humanidad, ¿no? O sea, esos sentimientos de estar ayudando a la humanidad para que no pasen cosas, volverles así como hacer que se acerquen a Dios, a que se arrepientan. Ahí está el arrepentimiento, que es el perdón también lleva el arrepentimiento. Y yo siento que es eso para mí es algo maravilloso. Y no tienen, yo digo, cuando yo la primera vez que yo vi a nuestro padre, como yo les dije, para mí fue que dije, ni nada en el mundo significa nada, o sea, todas las cosas materiales, terrestres o todo, no significa nada con acercarse a Dios, con tenerlo cerca, o sea, es un sentimiento, es algo diferente que dices tú, ¿cómo no? O sea, y sí, efectivamente, por eso dicen que poco me pedís, ¿no? Para la materia y no para el espíritu. Y ya es todo lo que yo les puedo compartir, benditos hermanos. Gracias por escucharme. Muchas gracias, ¿no? Muy bella la forma en la que nos explicaste lo del pan y el vino. Digo, todo es una luz que nos entregas, pero esa parte del pan y el vino me gustó mucho también, porque pues es cierto, ¿no? O sea, en otras palabras, yo generalmente voy mucho al grano, ¿no? Muy directo y entonces a veces se pierde parte de lo bello que también pudiéramos explicarlo. Ahora sí que hay que quedarnos con esas lecciones. ¿Cómo entonces hablamos con el corazón? ¿Verdad? Es ahora sí que el tema del día de hoy, cómo hablar con el corazón. También el pan y el vino, el dar una explicación de qué es el tema que estamos tratando. Bienvenidos los que se van conectando, David, nuestro hermano León, ¿quién más se conectó? Rocío, nuestra hermana Juanita, Margarita, bienvenidos. Si alguien me falta, una disculpa, pero creo que sí fueron los que entraron ahorita. Ahorita estamos compartiendo la experiencia o el conocimiento de cómo hablar con el corazón. ¿Ustedes cómo creen o cómo nos pueden compartir de esa sabiduría de cómo hablar con el corazón? ¿Cuáles serían los requisitos que necesitamos? Parecieran obvios, ¿verdad? Pero nos damos cuenta con los hechos que todavía no sabemos hacerlo, que todavía nos falta mucho para hablar con el corazón. Si estuviéramos hablando ya con el corazón,
pues prácticamente seríamos apóstoles ya del Padre. Estaríamos entregando su palabra, estaríamos entregando actos maravillosos constantemente. Evidentemente eso todavía no pasa, en consecuencia, claro, de que todavía no hablamos con el corazón. Entonces, en términos generales, ¿qué nos estaría faltando ahorita para estar hablando con el corazón? Si alguien nos quiere compartir, por favor, los micrófonos están abiertos, por adelante. Yo, yo, este, pues no sé, mi forma de hablar con el corazón para hacer mi oración, bueno, es que en todo momento del día es, para mí tener presente a Dios, que es mi Padre, y todo el día, sentir esta conexión con Él como padre, hija, porque pues yo siento que me quiere mucho, que me ama. Y y cuando hago la oración, pues es como a lo primero que pues no es la primera, es la única posición que tengo todo el tiempo de Él es mi Padre, Él es el que todo lo puede, Él es el que verdaderamente nos ama y sabe lo que es bueno para nosotros. Y su amor es infinito y eterno y siempre comienzo dando pues gracias, por lo que tenemos, por lo que nos ha dado, por todo lo que nos da. Y y pues pidiendo por las necesidades pues principalmente de los seres queridos, pues sí, de nuestros seres queridos, padres, maestros, amigos, hermanos. Y pero siempre con la absoluta confianza de que es nuestro papá, de que nos escucha, de que nos ama a todos infinitamente y que a todos nos da. Y y bueno, en este lenguaje de que pues es tu papá y eres su hijo y eres lo que más, pues eres lo que más ama y él es lo que tú más amas. Entonces, el lenguaje siempre es así con amor, con admiración, con gusto por sentirse escuchado, acogido y eso, sentirme que verdaderamente me escucha y y que me contesta de muchas formas. Y ahorita la expresión que, bueno, lo que por una parte, como usted nos decía, de ser congruentes, pues no nada más en el momento en el que uno se sienta o tomas los minutos para elevar el pensamiento en la oración, sino hacer que todo en tu vida comience a ser congruente en en el habla, en las acciones, en todos los aspectos de tu vida, que sean armónicos, de respeto. Pues para mí esa es la entrega, estarse verdaderamente en el proceso completo de la vida. No es o sea, no tiene uno el espíritu nada más 5 minutos, ¿no? Sino todo el día, como dice, este, ups, se estaba cortando, ¿se acordó? No, le estoy moviendo yo la Oh, pantalla, hermana. Pero, disculpas. sí, no, no, adelante, adelante. Entonces, bueno, pues identifico pues esta congruencia de la vida como la entrega y bueno, pues ya es todo. Gracias. Sí,
Una disculpa porque estaba aprovechando para mover la pantalla. Sí, Tere. Les estoy compartiendo la parte de vino espiritual, o lo que es pan y el vino, porque hay una como relación importante entre lo que es entregar con el espíritu o entregar con el corazón y lo que es principalmente el vino, ¿verdad? El, el pan también, pero el vino más. Miren, dice esto que les acabo de compartir. Dice: comed y bebed, le digo a vuestro espíritu. En este tiempo el pan y el vino están en la mesa. El pan es mi palabra y el vino su esencia. Es la esencia de la palabra que recibimos por medio de la intuición o la inspiración, el vino. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a recibir por medio del espíritu el vino que se representa como la palabra de Dios. Y ojo con esto, el vino es la esencia de la palabra que recibimos por inspiración o por intuición. Es importantísimo, este pequeño concepto es muy importante. Y otra vez lo repito porque, insisto, es muy importante. El vino es la palabra o la esencia de la palabra de Dios que recibimos en inspiración. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que entregar con el corazón, es porque ya estamos entregando no solamente de nosotros mismos, sino de lo que hemos recibido. En otras palabras, para nosotros entregar con el corazón, antes tenemos que haber escuchado, tenemos que haber recibido la esencia, la palabra o el conocimiento de Dios y del Espíritu. O sea, si nosotros vamos a entregar con el corazón, es porque estamos percibiendo, porque nuestro corazón está activo. El corazón está recibiendo y estamos entregando. Básicamente eso es hablar con el corazón. O sea que estamos poniendo en manifestación el vino, ¿no? O sea, dentro de lo que es la palabra de Dios, que es su esencia, el vino, que es lo que recibimos en intuición, lo estamos poniendo en práctica. O sea, se ha activado ese ejercicio de nosotros poder entregar sentimientos, esencia de Dios. Y cuando decimos vamos a hablar con el corazón, quiere decir vamos a hablar inspirados, vamos a hablar conectados con Dios. Hablar con el corazón quiere decir hablar con el espíritu, quiere decir estar atentos, que nuestro corazón esté recibiendo, que nuestros sentimientos estén llegando y que nosotros los compartamos. Ese sería el nosotros hablar con el corazón, hablar con el espíritu. Es lo mismo, ¿verdad? El hecho de que nosotros tengamos esa capacidad de percibir lo espiritual, y entonces una vez que lo percibimos con el corazón, lo entregamos en forma de palabra. Eso sería hablar con el corazón. Por eso decía que la mayoría de nosotros no hablamos con el corazón, porque es obvio, evidente, por nuestros actos y nuestra forma de hablar. Si nosotros ya habláramos con el corazón, insisto, pues ya seríamos apóstoles, ¿verdad? Ya no estaríamos por aquí. Incluso cuando las palabras que nosotros entregamos no quedan claras, porque están muy faltas todavía de sencillez, están muy faltas de profundidad, pues se queda en evidencia de que no estamos hablando con el corazón, no estamos hablando con el espíritu. Eso yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? No hace falta mucho análisis para darnos cuenta de ello.
Entonces, cuando nosotros logremos hacer esa conexión de percibir todo lo que se nos está entregando para dárselo a nuestros hermanos, entonces ahí es cuando ya estamos hablando con el corazón. O sea, percibir nos da la capacidad de hablar con el corazón, percibir en espíritu, percibir con nuestros sentimientos. Esto está parecido a lo que le pasa a los videntes. Si un vidente entrega evidencias pero no entrega el significado de la evidencia, está percibiendo, pero a medias, a la mitad. Necesitamos entender las evidencias. Necesitamos relacionar lo que acabamos de ver con la esencia de la palabra, con la esencia de la palabra de Dios. Eso quiere decir que solamente estamos a mitad de camino, que nos hace falta otro empujoncito, otro paso más, otro esfuerzo hacia adelante para poder verdaderamente estar hablando con el Espíritu. Básicamente, hablar con el Espíritu, hablar con el corazón, es haber completado el proceso de hablar de espíritu a espíritu, en términos muy generales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cerramos los ojos, nos concentramos, sentimos los sentimientos, las inspiraciones, las analizamos y las entregamos como un mensaje. Y otra vez volvemos a estar atentos a lo que nos están indicando. Fíjense, o sea, algo tan complejo en unas palabras o en un concepto tan sencillo, ¿no? Pudiera parecer que hablar con el espíritu es algo muy sencillo, muy simple, y sin embargo implica toda la comunicación espíritu a espíritu. Porque tenemos que escuchar y tenemos que hablar al mismo tiempo. O sea que hablar con el corazón implica escuchar, no solamente hablar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos o escuchando los sentimientos. Es una forma de expresión, ¿eh? No es porque sea así. No es que sea escuchar, sino sentir. Tenemos que estar atentos al sentimiento. Mientras que hablamos, atentos al sentir. Mientras que hablamos, atentos a la sabiduría, a la inteligencia, a todos nuestros dones espirituales, atentos, porque estamos hablando. Entonces es un proceso complicado. Es un proceso que prácticamente abarca toda la comunicación de espíritu a espíritu y que está sumamente relacionado con lo que significa el vino espiritual. El vino que es la esencia de la palabra de Dios, que nos llega por inspiración. Acuérdense de eso. El vino es la esencia de la palabra de Dios que nos llega por inspiración. Nos llega directamente al Espíritu. Nos llega directamente de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos con el corazón, es porque ya dominamos, no a lo mejor al 100%, pero sí al menos en lo básico, ese proceso de escuchar las influencias, de escuchar la esencia, de escuchar los sentimientos que nuestro Padre nos está mandando. Como decía nuestra hermana Tere ahorita, o lo que nos compartió nuestra otra hermana Tere también. Todo eso que nos explicaban está englobado en ese paso, ¿verdad? Nuestra hermana Mercedes igual nos comentó una parte muy importante. En sí es la comunicación de espíritu a espíritu, pero dicha de otra forma, entendida a lo mejor desde otra perspectiva. Fíjense tanta importancia que hay en el hablar con el corazón. Y bueno, me gustaría que ustedes nos compartieran algo más sobre este tema de hablar con el corazón. Y ahorita quisiera que en unos 15 minutos le diéramos la palabra a nuestro hermano José Luis para que nos explicara un poco de lo que es el Domingo de Ramos que acontece el día de hoy. Bueno, adelante si alguien quiere compartir sobre esto o dudas también.
cómo hablar con el corazón, ¿verdad? Es un tema bien profundo porque si nos damos cuenta, pues abarca prácticamente toda la comunicación de espíritu a espíritu. El hecho de decir que estamos hablando con el corazón es, hablo con el corazón en la mano, ¿no? Hablo con los sentimientos ahí dentro de mí. Cuando nosotros logramos hacer eso, hablar con los sentimientos, es porque hemos logrado una sensibilidad mayor a la que acostumbramos. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto, la sensibilidad. Ser sensibles es lo que se requiere para poder hablar con el corazón. Sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? Pues a todo lo que nos manda nuestro Padre. Nuestro Padre nos manda sabiduría, fortaleza, amor, voluntad, todo eso espiritual que nos manda nuestro Padre. Esa es la sensibilidad que nosotros tenemos que desarrollar. Y cuando la desarrollamos, lo que pasa es de que estamos como haciendo dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Por una parte estamos hablando y por otra estamos recibiendo. Por eso se dice hablar con el corazón, porque ya hemos desarrollado dos aspectos. Por una parte, expresión en este caso hablada, y por la otra, recepción, la sensibilidad que hemos desarrollado para poder nosotros entregar un mensaje. Qué diferente es esta forma de hablar a la que nosotros actualmente usamos, ¿no? Prácticamente le agregamos el doble de dificultad. Ya no es hablar por hablar. Ahora necesitamos sentir y hablar, ¿no? Y suena, no sé, pero al menos así un análisis básico, suena complicado, ¿no? No cualquiera está analizando el hacer un ejercicio tan complicado como este. Pero ahí está en donde vamos a nosotros a alcanzar a desarrollar más nuestros dones, a desarrollar más nuestra espiritualidad, en el que nos pongamos metas y objetivos de este tipo, que nos hagan desarrollar más lo que somos y hacia dónde vamos. Porque si no tenemos esas metas, pues no nos desarrollamos. Nos enfrascamos en que nada más tenemos que hacer ciertas cosas y no nos damos cuenta de que el desarrollo espiritual es todavía mucho, mucho más amplio. Muchas cosas que tenemos que aprender y sobre todo practicar. En este caso, la práctica que tenemos ahorita de tarea ya para estas semanas, pues es empezar a hablar más con el corazón, ¿verdad? Ya no hablar por hablar. De hecho, ya hablar de la forma tradicional, pues deberíamos de reprimir un poco esa forma de hacerlo. El de que constantemente nos llamemos la atención a nosotros mismos, de decir, oye, detente. Acuérdate que ahora tenemos que hablar con el corazón. Ya no estamos para hablar porque sí. Debemos de dejar de ser niños y convertirnos ya en esos espíritus, jóvenes o adultos, para hablar con el corazón. Para cerrar nuestros labios a palabras que no están basadas en el sentimiento, en la profundidad, en la espiritualidad. Es un ejercicio complejo y pues poco a poquito, ¿no? Ahora sí que no hay que desesperar, no se arranca desde la perfección, no se arranca siendo bueno en esto. Esto es como cuando aprendemos a hablar desde lo básico, palabra por palabra, poco a poco vamos haciendo ejercicios y lo vamos logrando, vamos avanzando. Bienvenido, Alejandro, buen día. Desgraciadamente te perdiste una buena parte porque arrancamos a las 7 o 9, a las 8, perdón. Arrancamos ya más formalmente, pero no importa, ahorita seguimos aquí adelante. Pues bueno. Sí, muchas gracias, buenos días a todos. ¿Alguien que nos quiera compartir más sobre cómo hablar con el corazón?
qué aspectos a lo mejor todavía se nos quedan fuera de lo que hemos explicado, que se nos ha olvidado, que es importantísimo todavía. Adelante, José Luis, por favor. Sí, buenos días a todos mis hermanos. Espero que se escuche. ¿Se escucha? Sí, pero desgraciadamente se sigue entrecortando. A ver, aquí se escucha mejor. Al momento no se ha cortado, José Luis. Adelante, adelante. Bueno, espero que me escuchen. Este tema de hablar con el corazón es tan importante que me gustaría, lo definió muy bien los hermanos que participaron, lo definieron perfectamente bien. También lo definiste bien cuando tú hablas acerca de la enseñanza. Pero a mí me gustaría hacer el ejercicio de que pudiéramos resumir el tema por los que acaban de entrar y por los que no estuvieron. Y nada más un comentario. Miren, nuestra vida está llena de mentiras. Y es la verdad. Porque nuestros intereses habían estado encaminados al éxito en un mundo terrenal que exige la mentira, la simulación y el goce de las experiencias temporales. Cuando empezamos a conocer realmente la doctrina, tenemos que reflexionar sobre nuestros actos. Y se ha dicho muchas cosas ciertas en este día, en las cuales habría que meditar. Por eso a mí me gusta a veces hacer un resumen de lo que yo dije la vez pasada. En este caso, yo les pediría a ustedes que Teresita, que habló sobre el vino, el sentimiento que te deja la oración, está explicando de manera maravillosa el concepto del pan y el vino, pero es mucho más profundo, así como ella lo maneja. Me gustaría el resumen que ustedes pudieran darnos, porque este tema es esencial. La verdad es que, ¿por qué no hablamos con el corazón? Porque estamos en un mundo de simulaciones donde lo realmente preferente es la materia y el orgullo y la vanidad. Entonces, pasar de la verdad a hablar con la mentira, pues ha sido un duro trabajo que tenemos que empezar a emprender. Quitarnos las mentiras, las falsas palabras y las medias verdades. Entonces, este tema es muy importante porque entendiéndolo, podemos cambiar nuestra vida. Realmente nuestra vida ha sido de soledad y en este momento hay mucha soledad en el mundo porque no ha habido verdad en nuestras palabras ni en nuestros actos. Entonces, para hablar con el corazón ni siquiera se requiere hablar. A veces nada más con el sentir y el transmitir ese amor a través de una caricia, de una mirada. El lenguaje no necesariamente es material. El corazón se expresa de 1000 maneras cuando realmente sabe expresarse. Y veamos a los matrimonios que han durado mucho, que tienen ya mucha experiencia en esto. Son corazones que se mantienen unidos después de tantas tempestades de la vida. Entonces el tema es fundamental. Antes de que pusiéramos pasar a otros temas, me gustaría, Oscar, si puedes enumerar los puntos fundamentales de este tema por los que acaban de entrar, para que pudiéramos anotarlos, para que no tuviera que repetirse otra vez el ejercicio. Los que participaron lo hicieron excelente, hablaron con el corazón. A mí me gustaría que hicieran un resumen antes de pasar a otro tema, porque el tema que hoy es importante también es el Domingo de Ramos, pero yo no podría en 15 minutos hablar de lo que, sí, brevemente sí, pero no quedaría una idea clara. Yo tal vez terminando voy a poder hacerlo de posterior, donde yo tal vez ocupe
30, 40 minutos para toda la historia que representa la llegada de Jesús a Jerusalén, porque hay una historia, o sea, todo tiene una historia. Entonces, a mí me gusta contar toda la historia como el ancianito, como el viejito que está contando un cuento, para que quede claro. Pero antes de que pasáramos a otro tema, me gustaría que hiciéramos 10 puntos importantes para hablar con el corazón y que se quedara un resumen para poder anotarlo. Si me hacen la caridad, yo voy a anotar lo que ustedes digan. Oscar, si quieres hacerlo, 10 puntos importantes para hablar con el corazón. Y cierro mi micrófono. Sí, José Luis, gracias. Un poquito complicado, ¿verdad? Pero sí es útil ese ejercicio. Desgraciadamente no tengo anotados los puntos, pero de entrada vamos a poner que el vino está íntimamente relacionado con el hablar con el corazón, ya que siendo el vino la palabra o la esencia de la palabra que nos llega por inspiración, el hablar con el corazón pues es justamente eso, ¿no? El recibir esa esencia y entregarla. Ese sería un primer punto. Ahorita algo que comentó José Luis es importantísimo también dejarlo pues para que se anote. Es que hablar con el corazón no necesariamente requiere de palabras. Se puede hablar con el corazón de muchas formas. Se puede hablar con algún acto, se puede hablar con una caricia, se puede hablar de cualquier forma en la que nosotros interpretemos o mandemos el mensaje, pues es hablar con el corazón, ¿verdad? Es muy importante eso que comentó José Luis. El otro aspecto básico de hablar con el corazón, pues es de que cuando nosotros hablamos o decimos que vamos a hablar con el corazón, tenemos que pasar por todos los procesos de comunicación espiritual. De entrada, el ser sensibles, el de recibir las inspiraciones, recibir las intuiciones, el de estar sensibles a toda la comunicación que nos pueda brindar el espíritu. Sigue abierto tu micro, José Luis, digo nada más por si acaso, por si hay un ruido externo. Ese proceso completo que abarca el que nosotros decir vamos a hablar con el corazón, al poner el ingrediente hablar con el corazón, ya no solamente es hablar, sino ahora tenemos que escuchar. Por un lado escuchamos para poder después entregar nosotros la palabra. Escuchamos ¿cómo? Con la sensibilidad. Ese sería como que en términos muy generales, ¿verdad? Es indispensable ser sensibles para nosotros decir que estamos hablando con el corazón. ¿Sensibles a qué? Pues a todo lo que nos entrega nuestro Padre. En diferentes formas, pero principalmente con los sentimientos. Por eso se dice que es con el corazón, porque es con los sentimientos. Y finalmente pondría como aspecto también importante algo que dijo Tere, que debemos de dejar de ser de nosotros mismos o entregarnos. Entregarnos yo lo entiendo como ser humildes, el de quitarnos los prejuicios. Decíamos que los prejuicios es información que nosotros damos por hecho que es verdad, que ya no analizamos, dejamos de analizarla porque ya está prejuzgada, ya se supone que ya es algo que nosotros sabemos, y entonces se vuelve un prejuicio. Es información que ya no nos deja avanzar. Si llega una información nueva, la rechazamos porque tenemos prejuicios. Entonces, la idea no es aceptar todo lo que escuchemos. No, tampoco va por ahí el asunto. La idea es que no tengamos prejuicios para que estemos abiertos en nuestro corazón, en nuestra mente, a recibir toda la información. De buena forma, sin cerrarnos, con humildad.
toda la información que llega a nosotros, recibirla. Y ya después viene el proceso de meditación. La meditación nos permite analizar si lo que hemos recibido como información es correcta, es verdadera, si se ajusta a lo que conocemos. Pero ese es un proceso extra, es un proceso a futuro, es un proceso que debemos de tomar después. El detalle es que cuando nosotros nos abrimos a recibir, tenemos que dejar de ser egoístas, tenemos que tener esa humildad para recibir todo lo que llegue a nosotros, aunque sea contrario a lo que nosotros creemos. De hecho, cuando es contrario a lo que creemos, tenemos que tenerle más atención, porque muchas veces nuestro Padre nos va a entregar información que es contraria a nuestras creencias. De hecho, información que va a ser contraria a nuestros deseos. Nuestra hermana Zobeida creo que comentaba algo así. Contrario a lo que nosotros creemos y queremos. Y sin embargo va a ser palabra de nuestro Padre y tenemos que aceptarla. No aceptarla porque sí. Lleva un proceso, un análisis, una meditación. Pero tenemos que escuchar a todos. Y principalmente tenemos que escuchar con nuestro corazón. O sea, no cerrarlo, no tener prejuicios. Hay veces que quienes más usan la palabra de no tener prejuicios somos los que más prejuicios tenemos, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, pues creo que así resumiría este tema, José Luis. Si nuestras hermanas, las dos Teres, nos quieren compartir un resumen, adelante. Nuestra hermana Mercedes también. Ahora sí que queda el micrófono a su disposición. Si hay alguna otra participación para dar por cerrado este tema, porque ahorita prácticamente la hora que resta la vamos a dejar a nuestro hermano José Luis para que toque el tema del Domingo de Ramos. Entonces aprovechemos estos últimos minutos, por favor. Si hay alguna duda, algún comentario. Adelante, Alejandro. Bueno, pues espero no robarles mucho de tiempo. Muy importante lo que mencionas sobre los prejuicios, mi hermano. Porque muchas veces esos prejuicios son contra uno mismo. Las personas se autojuzgan, se autocritican y se consideran inmerecedoras. Y precisamente por eso no desarrollan su capacidad. ¿Sí? La gente muchas veces se juzga a sí misma, ¿sí? Y no se da la oportunidad de inspirarse. ¿Sí? Se tachan y muchas veces por eso las personas prefieren escuchar lo que hablan otros. ¿Sí? Es una cosa como, ¿cómo les diré? O sea, hay que tener más seguridad en uno mismo, hay que de verdad ser conscientes de quiénes somos, porque precisamente cuando dicen es que, pues cuando tocan, por ejemplo, el tema de los 144,000, o sea, para mí eso es una cosa que a veces me jalo de los cabellos porque me desespero, porque luego la gente cree que o tienes que ser de esos o no, o nadie puede decirse, no te digas porque eso es falta de humildad. O sea, tampoco nos llenemos, como dices tú bien, de prejuicios y de creer que no somos dignos. Todos somos dignos de recibir esta hermosa palabra, estas inspiraciones. Simplemente tenemos que tener bondad en nuestro corazón para que nuestro Padre pueda derramarse. Él nos ha dicho que si nosotros queremos, le abrimos las puertas de nuestro corazón, y si no queremos, no se las abrimos. ¿Sí? Por este libre albedrío que tenemos, por esta carne, esta materia que a veces nos domina en las pasiones. Que la pasión también es buena, también hay pasiones que son buenas. Si uno se sabe inspirar, se sabe apasionar por esto, por este camino, pues obvio que vas a trabajar con más ahínco, a trabajar con más empeño. Pero como les dijo, como les decía, hay veces que las personas tienen tantos prejuicios
porque se saben pecadores, porque se saben que han faltado, y entonces creen que no son dignos. Entonces sí recalco eso que mencionas, Oscar, que los prejuicios son detestables. La verdad, ese es un tema que yo lo he tratado mucho con los hermanos, de que la gente está llena de prejuicios y por eso no acepta más que la versión oficial. ¿Sí? A mucha gente no le gusta pensar, no le gusta analizar, se van con lo que dice la mayoría, se van con la historia oficial. Si esto te enseñaron en la escuela, pues es porque tiene que ser verdad. Y cuando tú lo aceptas como verdad y alguien te dice que es mentira, pues lo atacas, porque entonces quiere decir que tú fuiste un tonto por creerte todo y no quieres aceptarlo. Entonces, muy importante eso, muy importante que creamos en nosotros mismos, que analicemos nuestro desempeño y sí que nos ilustremos para que, para que tengamos conocimiento, pero si estamos hablando de inspiración, estamos hablando de información completamente nueva. Yo le comentaba al hermano Jorge, precisamente cuando me enteré de que él toca guitarra, le digo, es muy bonito leer una partitura. Una persona que sabe leer música puede tocar cualquier música, ¿no? Cualquier usar. Hay gente que sabe tocar muchos instrumentos, pero le digo, la verdadera inspiración está en los que componen. Esos son los que de verdad se inspiran. Y cuando la música es hermosa, acuérdense que es un idioma universal, no importa en dónde se escuche, en qué país se escuche, a todos les va a gustar. ¿Sí? Entonces, ello tiene mucho que ver con la vibración. ¿Sí? La vibración es algo que se siente en el cuerpo. ¿Sí? La música cuando es así hermosa, pues trasciende a través de los siglos. ¿Sí? Porque a todos gusta. Fue una cosa inspirada, fue una cosa que la persona de verdad se preparó, de verdad se inspiró. Y aunque no estemos hablando de un mensaje del Padre, así como lo que son las cátedras, ¿verdad? Pero no deja de ser parte de lo hermoso de las capacidades y dones que Dios nos dio. ¿Me explico? Entonces, saber componer música hermosa es lo mismo, exactamente lo mismo que poder saber inspirarse para entregar un bello mensaje. ¿Sí? Ahorita nosotros sabemos, por ejemplo, los políticos, me viene mucho a la mente cuando yo veo mucho las mañaneras de López Obrador. Obvio que él es una persona inspirada, que es una persona que tuvo mucho estudio, que habla mucho de historia, pero ustedes y yo sabemos que él cuando habla, todo le nace, todo ya lo tiene, ¿sí? Y le van haciendo lo que él va relatando, sin leer ningún teleprompter. Y en cambio los que se decían políticos, pero que eran unos mentirosos y que eran unos farsantes, y que hasta falsificaron sus, sus, sus tesis, ¿no? Como el Peña Nieto, copiaron sus trabajos para decir que sabían. Pues ellos sí necesitaban teleprompters para hablar ante el público, no se saben inspirar, ellos tenían que leer todo, les preparaban cartas para leerlas. Ellos cuando hablaban, muchas veces hablaban leyendo siempre, y en cambio cuando vemos que Obrador tenga que leer algo, ¿no, verdad? Entonces, inspirarse, sí tienes que estar preparado, sí tienes que tener conocimiento, pero inspirarse es una capacidad, ¿sí? De tomar todo lo que tú has aprendido de la vida y sumarlo a esa buena intención que tú tienes de servir a tus semejantes, ¿no? Y entonces se te va a dar muy fácil hablar y hablar sin parar, ¿sí? Dar una cátedra completa. Pero te digo, en este camino que estamos hay mucho prejuicio. Por eso me pareció importantísimo lo que dices, Oscar. Pero bueno, ya no les quito más el tiempo. Espero que esto les haya servido mucho. Muchas gracias, Te doy amigo. la palabra. Gracias. Si alguien más quiere comentar sobre este tema, sobre hablar con el corazón, si no, para darle la palabra a nuestro hermano José Luis. Ya estaríamos prácticamente cambiando de tema.
Un breve comentario, hermano. Yo siempre, ¿verdad? Poniendo la espada. Comparto, no impongo, solamente comparto. Sería muy importante, hermano, descifrar las parábolas y descifrar en realidad el verdadero concepto, porque si no seguiríamos teniendo las ataduras, ¿no? Con todo respeto, es simplemente un comentario para el que lo quiera tomar y el que no lo quiera tomar es respetable. Yo respeto con todo el corazón sus ideologías y su pensar. Pero en realidad, hermano, pedimos con el corazón. O en realidad el verdadero corazón, espíritu, es la conciencia, el propio cerebro, que es el que en realidad hace conexión y es el que en realidad recibe la esencia y maneja el universo del propio cuerpo, que ordena a cada músculo y a cada representación física otorgar, moverse, proyectar y definir. Ese sería mi único término, hermano. Y yo pienso que la Semana Santa, más allá de causar un dolor en los hermanos, debería ser un tiempo de reflexión, de analizar profundamente y no llevarlo con dolor, llevarlo con una alegría y una armonía y un discernimiento para podernos acercar más a la esencia, para poderla comprender y dejar muchos apegos de dolor. Porque mientras haya dolor, no habrá, como él mismo lo dijo, y dio su promesa de la resucitación. Si hay dolor, no habrá resucitación. ¿Por qué? Porque habrá apego. Es todo, mis hermanos. Gracias. Muchas gracias, hermano. Sí, es importante hacer la distinción que me comentas. De hecho, la conciencia es un tema muy ampliamente tocado dentro de los libros. Se maneja bastante, es una palabra muy, muy utilizada. Y entonces tiene mucha profundidad lo que es la palabra conciencia. Y sí, tendríamos que hacer una distinción de qué es el corazón. Recordemos que hablar del corazón es un símbolo. No es porque estemos verdaderamente hablando del órgano que palpita dentro de nuestro pecho, ¿verdad? No, no es eso. O sea, es un símbolo, simbólicamente hablando. Híjole, hermano, acabas de dar en el punto y créeme lo que es un discernimiento muy grande, porque como lo dijo el mismo maestro, si no eres capaz de conocer los secretos de lo que te comparto de la tierra, menos conocerás los secretos de los cielos. Y eso que usted dice es muy cierto. Hay que enseñarnos a separar lo de la tierra con lo del universo. Y es cierto, el corazón solamente es una metáfora, porque en realidad el verdadero corazón es el que está en la cabeza y es el que siente, el que palpita, el que vibra y el que comunica. Muy cierto, hermano, y discúlpenme por compartir esto, ¿verdad? Y atreverme, pero yo siempre vengo a poner la espada pero créanme lo que no lo hago con el dolo de hacer sentir mal a nadie ni con imponer nada. Simplemente es algo que yo comparto y al que le sirva, pues que lo tome y que lo profundice y al que no, pues es respetable. Yo de todos modos los quiero, coincidan conmigo o no coincidan, porque mi punto es amar al enemigo y al que confía y al que no confía. Esa es la verdadera armonía y ojalá y sigamos caminando. Gracias, hermano. No, a ti, hermano León, es importante dejar claras esos puntos que entendemos diferente. Sí, está muy bien. ¿Quién quiere participar, perdón? Yo, hermano. Ah, ok, sí, hermano Mercedes. Es que la lista está un poquito gordita, no la veía. Adelante, adelante. Sí, nada más es un comentario acerca de lo que se está hablando, de lo que estamos hablando simbólicamente del corazón, de los sentimientos. Un poco que he aprendido y que he leído
No sé, ¿verdad? Dicen que no debemos de creer en todo lo que leemos, pero básicamente, si nos damos cuenta a nivel material, a nivel humano, todos los sentimientos están en el estómago. Tenemos una equivocación a veces de lo que sentimos, el corazón y sentimos, y realmente todos los sentimientos a nivel, eh, a nivel físico y a nivel sentimental y a nivel de amor está en el estómago. Es algo muy, tal vez algo muy mundano, pero cuando estamos enamorados, cuando sentimos algún miedo, cuando sentimos que algo no está bien, nos llega directamente al estómago, lo que llamamos el plexo solar. Eh, Creo que ahí es donde se siente todos esos sentimientos, esos miedos, esos hasta el resentimiento, hasta el coraje, la ira. Nos volvemos un poco viscerales. Eso es lo que yo tengo entendido y lo he sentido. No sé si estoy mal, ¿verdad? Pero yo quería compartir eso. Gracias. Hermanita Mercedes, le comparto con todo respeto y solamente para compartir. Sí tiene mucha razón en lo que dice que se comparte, se recibe y los sentimientos en el estómago, pero el que manda la señal es el cerebro. El cerebro es el que comparte, es el que recibe y es el que da la orden. Inclusive médicamente, cuando hay un bloqueo, exactamente, se rompe la señal del dolor, porque inclusive el cerebro es el que manda la orden de la alerta de sentir un dolor o no sentirlo. Y el que lo recibe es el cerebro y es el que lo comunica y lo proyecta y lo comparte a los demás órganos. Solamente le comparto, hermanita. Sí, lo que pasa es que es, Sí, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano. es obviamente hay una conexión material con lo espiritual, una cierta conexión. Sin embargo, no es dependiente una de la otra. En este caso, la espiritual no depende de la material, ¿verdad? Y hay ejemplos básicos y desgraciadamente han pasado y se han documentado. Por ejemplo, ha habido personas a las cuales se les ha quitado la mitad del cuerpo, completita, con estómago y todo, ¿no? Donde solamente tienen del pecho hacia arriba. Y esas personas también tienen sentimientos. Eso quiere decir que, aunque en algún momento dejemos de tener un cuerpo físico, vamos a seguir teniendo sentimientos. Si nos quitan el corazón, materialmente hablando, no por ello nos van a quitar los sentimientos. Si nos quitan el estómago, no por ello vamos a dejar de tener sentimientos. Sin embargo, sentimos ciertos toques que identificamos que están ahí, en esa parte de nuestro cuerpo, ¿no? Hay enseñanzas de tipo oriental que últimamente han tomado mayor relevancia porque se ha demostrado que sí tienen un sustento científico, en donde, por ejemplo, partes de la palma del pie y de la mano también están íntimamente relacionadas a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Incluso, por ejemplo, nuestro hermano Alejandro, que creo que maneja algo de lo de las agujas, pues también es la relación que existe entre puntos de la piel con órganos de nuestro cuerpo. Y de esa misma forma, pues existen una serie de conexiones en todo el cuerpo que están íntimamente relacionadas también con los sentimientos. Pero no quiere decir que ahí vivan los sentimientos. Los sentimientos viven en el espíritu, ¿verdad? La inteligencia está en el espíritu también, aunque a veces pensamos que está en la mente humana, en el cerebro. El cerebro aparentemente es el emisor de la inteligencia, y sin embargo la inteligencia, sabemos, al menos en el espiritualismo, sabemos que está en el espíritu. Y si nosotros empezamos a
a adentrarnos a profundidad en estos temas, vamos a ir descubriendo que es verdad. Solamente que pues son temas amplios que tendremos que abarcarlos muy minuciosamente para irnos dando cuenta que es así, ¿no? Pero sí, efectivamente, de hecho, yo en su momento pues tenía mis dudas. Yo tengo una formación un poquito más material, entonces era yo muy escéptico. Y a veces cosas que yo leía aquí no las creía. Y conforme me adentré en los temas, me di cuenta que tenían razón. Dije, no, pues sí tienes razón. Definitivamente la palabra que está escrita aquí es cierta. ¿Por qué? Porque me estoy adentrando a tal grado que me doy cuenta que es verdad. Y es comprobable, científicamente hablando casi. Pero pues ahora sí que es cosa de profundizar en estos temas. Adelante, hermano León. Les voy a compartir algo que ayer yo tengo una lesión en la columna, en L4 y L5. Y ayer tengo una sobrina que se dedica a dar masaje. Pues conoce los masajes pues el tailandés y todo eso, ¿no? Entonces ayer pues me dejó sorprendido porque muchas veces hasta uno aprende personas que pues de cierta forma tienen el conocimiento conforme a su oficio que llevan, ¿no? Y me empezó a dar el masaje en la espalda y empezó a definir, yo creo que el hermano Alejandro va a comprender también eso. Y me dijo, porque yo tuve un problema con una cuñada mía y pues no fue tanto pleito ni nada, sino simplemente me dolió porque fue algo que vino de una persona que yo estimaba o estimo bastante todavía. Que me ha costado trabajo superarlo, ¿no? Entonces ayer mi sobrina me empezó a dar masaje en el cuello y hacia el brazo y me dijo que el dedo de en medio, bueno, yo lo desconozco, ¿verdad? Porque desconozco esas técnicas. Me dijo que el dedo de en medio era el dedo del fuego y que el lado izquierdo de la garganta era el lado de la mujer. Entonces decía que yo tenía algo atorado en mi garganta, algo que no dije o algo que no culminé referente a una mujer. Y que mi dedo, de en medio de mi mano, era el dedo del fuego y que había tronado, que eso era pues un enojo muy grande que yo había tenido. Y pues me quedé así, inclusive hasta lo compartí con mi esposa que iba conmigo. Le digo a mi sobrino, díselo a mi esposa para que ella, porque ella es hermana de mi cuñada. Entonces, pues se los comparto. Y es muy cierto lo que dices, hermano. O sea, el cuerpo tiene muchos secretos y tiene muchas formas de hablar. Y la verdad, pues las terminales nerviosas de las que hablas de los pies, pues en sí muchas sanaciones hacia el cuerpo físico de los órganos vienen a raíz de los pies, pero no cualquiera tiene esa capacidad para discernir y saber dar esos toques y saber emerger esa esencia a través de los hilos que son los cordones hacia el cerebro, hacia la espalda y hacia todo órgano. Eso es lo que les comparto, hermano, y esa fue la experiencia que yo tuve ayer. Gracias. Muchas gracias, hermano. Sí, pues ahora sí que el cuerpo es toda una belleza en ingeniería, ¿verdad? Nuestro padre, el gran ingeniero del universo. Pues, bueno, no sé si quieran tomar algo del tema. Tere iba a dar un resumen de lo que se dijo. Creo que Tere había dicho que había tomado notas. Me gustaría mucho escucharla para que quedara bien clarito el asunto. Si me hace la caridad, Tere, por favor, que está ahí escuchando. Sí, hermano, lo que pasa es que ya fue lo que retomó el hermano Oscar y y bueno, lo fue así enumerando, por eso ya no dije nada más. Cuando usted dijo que si había un resumen, yo había escrito, pero como lo volvió a renumerar el hermano Oscar, bueno, no a renumerar, perdón, a recordar y así como dándolo en puntos, por eso ya no lo volví a decir, hermano. Gracias. Bueno, pues si quieren ya quedan 25 minutos, no 35 minutos para la transmisión. Y si me dan la oportunidad, yo les hablo un poquitito de lo que representa el Domingo de Ramos. Si tengo esa oportunidad, si no, después lo podemos hacer.
Adelante, José Luis, y no te preocupes si se pasa un poquito de las 10, pues ahora sí que al menos yo sí me quedo por acá también escuchándolos y pues haciéndole las invitaciones para que nos acompañen, aunque sea unos 15 minutitos más después de las 10. Adelante, por favor. Y a mí me pone, perdón, y a mí me ponen falta por llegar tarde, pero es importantísimo lo que dice José Luis. Bueno, pues buenos días a todos mis hermanos. Créanme que mi corazón se siente dichoso. Toda la noche estuve dichoso esperando el momento de compartir, porque esto lo compartimos con más hermanos en otros recintos, no solamente hablado, sino también escrito. Tengo la oportunidad en los días de ponerme a meditar sobre la historia, sobre la esencia de lo que representa el mensaje divino. Y lo escribo porque lo escribo para que quede para los que lo escuchan y para los que vienen después. Porque cuando hablamos, finalmente la palabra pues a veces no queda grabada y se pierde. Por eso el Padre desde el principio de los tiempos tuvo sus escribas y la ley se escribió. Obviamente los escribas lo hicieron y por eso los tenemos a la vista, ¿no? A la fecha. Vamos a hablar hoy del Domingo de Ramos, que es la entrada en Jerusalén. Pero esto no podría ser comprendido si no hablamos un poquitito de toda la historia para que repitiéndola y repitiéndola nos quede bien claro. Esto lo escribí en esta semana y fueron 7 hojas y tiene mucha importancia que sea el número 7 porque ustedes han escuchado de los 7 sellos. Empezamos. Jesús, el divino maestro, el verbo divino vino a la tierra a encarnarse en una virgen purísima, que es la esencia maternal de Dios. Dios puede manifestarse de diversas formas y se está manifestando siempre en toda la creación. Todo existe como un pensamiento perfecto de Dios. Dios es espíritu divino, perfección que no teniendo principio ni fin, no puede ser representado en forma humana. Pero Dios vino a habitar entre nosotros, encarnando en un cuerpo hermoso y perfecto, llamado Jesús. Nacido en la ciudad de Nazaret, en Galilea, la tierra conquistada a sangre y fuego por las 12 tribus del pueblo de Israel. Entre esas 12 tribus de hombres bárbaros y seminómadas errantes del desierto, se manifestó Dios y les entregó los 10 mandamientos. Y como su presencia en el monte Sinaí fue una manifestación entre fuego del cielo, truenos y relámpagos, el pueblo tuvo miedo de su presencia en forma material en el mundo. Entonces el pueblo le pidió a Dios mensajeros que hablaran entre el mismo pueblo, siendo seres de ese pueblo. Y así nacieron del seno del pueblo de Israel muchos profetas. Estos profetas podían mirar lo espiritual, contemplar a Dios y hablar con Él. Estos enviados eran hombres y también mujeres, justos, nobles y rectos, que obedecían al mismo Dios y servían de portavoces o mensajeros del Señor. Profetizaron lo que había de venir. Podrían mirar el futuro que Dios les revelaba y alertaban a su pueblo y sus familias. Como el pueblo seguía pecando y seguía siendo infiel a Jehová Dios, adorando dioses falsos que solo existían en las mentes de los hombres,
y todos los esfuerzos de los enviados por regenerar al pueblo que había sido escogido para ser ejemplo de lealtad y fe a un solo Dios, al único y verdadero, fue anunciado por los profetas el nacimiento de un Mesías, un Mashiach, como dicen los judíos, o Salvador de la humanidad. Y ese fue llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y nació Jesús, como todos sabemos, en un humilde pesebre, en la humildad completa. Hijo de María, su madre, y madre celestial de todo el género humano, donde no hubo intervención del hombre en su nacimiento. En María no existió mancha alguna. Conservó siempre su pureza como mujer humana, porque era un ser divino. Para Dios no hay imposibles, porque todo lo puede. Y Jesús, niño, creció y vivió en Galilea y asombraba a todos con el gran conocimiento de todas las cosas. De todo sabía, y los sabios de su tiempo no podían comprender tanta sabiduría. Conocía de todo, conocía lo mismo toda la historia del pueblo hebreo, de las tribus, y conocía profundamente la ley entregada a Israel e interpretaba los mandatos, siendo correcto y perfecto en todo. A los 12 años, según la tradición judía, fue presentado en el templo de Jerusalén, edificado en el monte Sión, lugar sagrado hasta la fecha para judíos, cristianos y musulmanes. Ese día estuvo dialogando con teólogos y doctores de la ley mosaica, y María y José lo extraviaron por 3 días. Preocupados le interrogaron después sobre dónde había estado, y él solo contestó que había estado ocupado en las cosas de su padre, su verdadero y único padre, que era Dios. Los evangelistas que relataron posteriormente estos hechos omiten hablar de la niñez y adolescencia de Jesús. Nada se sabe con certeza. No se dice si sirvió en el templo como los levitas, que eran la tribu dedicada a servir a Dios en el templo de Jerusalén. Los que iban a ser sacerdotes debían ser escogidos y probados tanto en el conocimiento de las escrituras divinas como en su deseo de dedicarse al servicio del templo. Había un sumo sacerdote a quienes llamaban Coel Gadol. En el templo debían acudir a celebrar ritos de adoración, sumergir sus plantas y parte de su cuerpo en una piscina para purificar ofrendas de sus cosechas, los animales de las cuales se beneficiaban y los sacerdotes. Se imponía una 10ª parte de la cosecha para darse el sacrificio, perdón de los pecados. El diezmo y las ofrendas en especie era un beneficio muy abundante que iba a parar a manos del sumo sacerdote y sus familias. Estos se enriquecieron a tal punto que una ocasión Jesucristo expulsó a los personales. Había un grupo de altos dignatarios llamado Sanedrín, que era un consejo o asamblea de hombres cultos y ricos, llamados saduceos, teólogos de la ley mosaica, y otros llamados fariseos, también doctores de la ley, pero sin tanto poder como los primeros. El Sanedrín
Tenía la función de gobernar sobre los israelitas y judíos y poseía autoridad para llevar a juicio y condenar a quien pusiera en peligro el poder tanto judío como del imperio romano, quien era el que imponía los impuestos sobre el pueblo. Todo enemigo político que representara un peligro para el imperio era perseguido y ejecutado. Hubo muchos maestros de la ley que se dijeron ser Mesías y que incitaron a la rebelión de Judea contra Roma. El más destacable, Bar Kokhba, que se rebeló contra Roma sin éxito. Así las cosas. Pasados 30 años del nacimiento de Jesús, va al río Jordán y es un bello joven de mirada profunda y paso rítmico y suave. Su presencia era agradable a todas las miradas. Su sonrisa cautivaba a los presentes. Su hablar era pausado y sereno. Su voz como un susurro del viento. Todo en él era perfección y sabiduría, como no la había habido antes en la tierra. Era Dios en una envoltura sencilla y humilde. Podremos preguntarnos qué ocurrió desde su presentación en el templo de Jerusalén hasta su bautizo por el agua en el río Jordán. Y circunstancias que pocos conocen es que para servir a Dios en el templo en aquel tiempo se empezaba haciendo trabajos sencillos como ayudar a los levitas y sacerdotes en el orden y limpieza del templo, encendiendo las velas y la menorá o lámpara de aceite de 7 brazos que se hallaba en el interior del templo. Quizá Cristo sirvió en el templo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el servicio a Dios empezaba en forma plena entre sus escogidos a los 25 años. Jesús, nuestro divino Maestro, después de ser bautizado y estar en un retiro de meditación en el desierto para estar en preparación y oración para el cumplimiento de su misión, tenía cumplidos 30 años y estaba fuerte y maduro para la difícil jornada de su vida, que lo llevaría al sacrificio. Todo había sido profetizado o avisado previamente por los profetas, quienes conocían las Escrituras. Isaías, profeta de Judá, era de carácter humilde y compasivo. Aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, el Cristo murió como un mártir por haberse atrevido a decir que había visto a Dios y anunciaba la llegada del Mesías, el siervo de Jehová, el único Dios que existía en el universo, el que vendría no solo a socorrer al pueblo de Israel, sino para dar a todos los pueblos de la tierra su espíritu de paz, de justicia y de salvación. Y aquí unos fragmentos de Isaías, este profeta que 700 años antes anunció todo esto. Y nos dice Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Otros profetas anunciaron que Jesús nacería en Belén, que crecería como todos los niños y que la gente de su aldea no sabría que ese niño era el Hijo de Dios. En el Evangelio de Lucas se relata que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia
para con Dios y los hombres. Le llamaban varón de dolores, el Mesías o enviado de Dios que lleva sobre sí el mismo pecado del pueblo y que por sus sufrimientos y expiación vendrá a ser el Mesías victorioso y el Salvador del mundo. Todas las profecías se cumplieron de manera exacta, porque todo era dirigido y preparado por el mismo Dios desde su solio divino. Su predicación comenzó en Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, y solo fue por 3 años, y fue ampliamente conocido en las riberas del Jordán y en Judea. Jesús hablaba el arameo y posiblemente hablaba griego. En Caná hizo su primer milagro, el primero de muchos. Después de estar en Cafarnaúm, Jesús subió hasta Jerusalén. Como habíamos dicho, arroja a los mercaderes del templo de Jerusalén, diciéndoles: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Después de la Pascua, Jesús abandonó Jerusalén y partió hasta zonas rurales en Judea, tierra de judíos. Se puso a predicar sobre la necesidad del arrepentimiento. Cruzando Samaria en el pozo de Jacob, dijo a la mujer samaritana: en verdad te digo que ya viene el tiempo en que se adorará a Dios en cualquier lugar, en espíritu y en verdad, y no solo en el templo de Jerusalén, como los judíos lo hacen ahora. Jesús no declaró abiertamente que fuera el Mesías, pero su discípulo Juan relata en su evangelio. En Juan 4:8 nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida por él. Si Dios así nos ha amado, debemos nosotros también amarnos unos a otros. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son un solo Dios. Este Jesús, decían también en su palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, en verdad os digo, tiene vida eterna. Solo un pequeño grupo lo siguió fielmente, pero muchos contemplaron sus milagros y creyeron en él, y fueron ellos los que testificaron su muerte y resurrección. Jesús debía ir a celebrar la Pascua en Jerusalén, porque así estaba escrito y profetizado. Nos dice el Tercer Testamento, en la enseñanza 268, párrafo 14. Israel, estáis recordando la entrada triunfal del Maestro en Jerusalén. Triunfalmente me recibieron las multitudes. De las aldeas y de las comarcas llegaron en turbas hombres, mujeres y niños para mirar a entrar al Maestro en la ciudad. Eran los que habían recibido el prodigio y la prueba del poder del Hijo de Dios. Ciegos que ya veían, mudos que ahora podían cantar. Hosana, Hosana, el Señor es entre nosotros. Paralíticos que ahora andaban
y que habían dejado el lecho del dolor para venir presurosos a contemplar al Maestro, al dulce Maestro en la fiesta pascual. Ya sabía que ese triunfo era momentáneo y ya había anticipado a mis discípulos lo que había de acontecer después. Era apenas el principio de mi lucha contra la ignorancia y la tiniebla, del pecado y la impostura, por lo que debo añadir que mi triunfo absoluto en este tiempo, en este tercer tiempo, aún no ha llegado aún. ¿Cómo podréis creer que aquella entrada en Jerusalén haya significado el triunfo de mi causa? Si eran unos cuantos los que habían convertidose a mi doctrina y eran muchos los que la ignoraban. Y aunque aquella humanidad se hubiese convertido toda a mi palabra, no quedaban todavía muchas generaciones por venir. Aquel instante de júbilo, aquella entrada triunfal en Jerusalén, fue fugaz, fue solo un resplandor del triunfo de la luz, del bien, de la verdad, el amor y la justicia. Día que deberá llegar y al cual estáis invitados todos. Sabed que si uno solo de mis hijos se encontrase fuera de la nueva Jerusalén, no habría fiesta, porque no podría Dios hablar de triunfo, no podría celebrar su victoria si su poder no hubiese sido capaz de salvar al último de sus hijos. Hermanos, como todos sabemos, después de la entrada triunfal en Jerusalén, en la noche de celebración de la Pascua, se desencadenaron rápidamente los acontecimientos que después de la traición de Judas vendría un juicio que lo llevaría finalmente a su martirio y su crucifixión. Entonces, la entrada en Jerusalén tenía el propósito de ser apenas el resplandor divino en la tierra, el triunfo temporal que aún no ha llegado, porque toda la humanidad deberá convertirse, creer, amar y vivir la doctrina del Espíritu Santo que en este tercer tiempo se manifestó en México a partir de 1866 hasta 1950. Después del año de 1950, en que la palabra del Maestro se levanta, por falta de preparación, la mayoría del pueblo confundida y los guías interesados en mantener sus privilegios se rebelan contra la voluntad divina y toda una gran turba entra en confusión. Pocos son los que le fueron fieles. Esos pocos harán que esta humanidad conozca este mensaje. Pero ¿cómo llevar este mensaje a la humanidad? Primero que nada, empezar a comprender que el amor debe estar en el corazón de todos. Si no hay amor, no hay paz. Si no hay paz, no podemos llevarla a la humanidad. Es lo que puedo compartir con mis hermanos. Si hay alguna pregunta, tenemos todavía quizá 10 minutos para contestarlas. Muchas gracias, José Luis. Muy, muy bello la forma en la que lo narraste. Digo, algunas partes a lo mejor un poquito extra. Adelante, Crispín, por favor. Voy a tomarme 2-3 minutos para no atormentarlos. Tiene razón, José Luis, es muy extenso y muy bonito,
pero voy a tratar dirían por ahí, llegué tarde, perdón, y tratar de sintetizar un poquito de todo lo que hablaron. Oí que hablaban del Domingo de Ramos y nuestro Padre nos dice que despejemos lo material, o sea, ya no llevemos esos ramos, busquemos a nuestro Padre en lo espiritual. Y si nos elevamos con sencillez, esas serán las mejores palmas. Y ya no llevar esos ramos de palmas materiales, como en el segundo tiempo con Jesús en Jerusalén. Eso fue nada más algo simbólico. Ahora busquemos la segunda Jerusalén. ¿Cuál es la segunda Jerusalén? Ya lo saben, ¿no? Pero se los repito. Es la ciudad espiritual del Espíritu. Todavía hay hermanos confundidos llevando el ramo de palma a las iglesias. Hoy que es Domingo de Ramos. Pero pues es nuestra responsabilidad hablar de esta forma. Somos responsables de que haya tanto materialismo. Nosotros somos los responsables, no hay más. Nuestro Padre quiere que mostremos espiritualmente las palmas. Espiritualmente las palmas, no materiales, porque esas no llegan al Padre. Solamente las palmas espirituales. Pan y vino, o sea, cuerpo y sangre. Pan, cuerpo, vino, sangre. Maná y agua. Sería pan, cuerpo, maná, que es lo mismo. Vino, sangre, agua, es lo mismo. Todo eso tenemos que tenerlo claro. Todas estas palabras han sido en representación de las palabras con que ese amor, o que es más bien, todas esas palabras es amor y vida. Amor y vida, que es el sustento eterno de nuestro espíritu. Hoy, la luz se manifiesta en nuestro espíritu. Hoy, ya no así como se ha estado manejando. Preparemos nuestro corazón. Y me atrevo a hablar de corazón porque llegué tarde, perdón, ¿eh? Preparemos nuestro corazón para que podamos sentir a nuestro Padre. Ahí está dentro de nosotros mismos. El que quiera creer, que crea, y el que no, ni modo. Cada quien, su evolución es personal. Sustentándolo con sus palabras, y por eso hay que saber todo lo que dijo José Luis, y si ya lo saben, mis respetos, porque yo estoy aprendiendo. Sabemos que no solo de pan vivimos. El Maestro nos dio su cuerpo y sangre, pero en ese tiempo. Y nos representó en la última cena con el pan y el vino. Y cuando hacemos todo lo material, estamos regresando a esa época. Cuando sabemos que estamos en el tercer tiempo, o bueno, ya pasó el tercer tiempo, estamos en la tercera era. Y vuelvo a repetir, ahora es en forma espiritual su palabra la que sustituyó el pan, que es su cuerpo, y la esencia que es de su palabra. Como dice por ahí, medio escuché a Alejandro y tiene razón. Esto tiene que ir más allá de lo que estamos estudiando, de lo que estamos viendo. Y vuelvo a repetir, la evolución es personal. Y la esencia de su palabra es el vino. Y la debemos beber con la sangre de Cristo, como si fuera la sangre de Cristo. Ahora, que nuestro corazón sea el pan y vino, ahora. Que nuestro corazón sea el pan y el vino. Pero para nuestros hermanos, amando, iluminando, resucitemos a la verdad y al amor que es nuestro Padre mismo que está en cada uno de nosotros amando. Gracias.
Muchas gracias, Crispín. Pues les agradezco mucho, ya prácticamente vamos sobre el tiempo. Nos quedan 5 minutos nada más para ponernos de Nada acuerdo. más, por Sí, favor, adelante. aquí seguramente Tere tiene evidencias, alguien que te haya tenido evidencias, por caridad, antes de que cerremos. Sí, en nombre de nuestro Padre, Dios Todopoderoso, los saludo, benditos hermanos. Les voy a dar lo que mi Padre me permitió contemplar. Nuestro Padre me permitió contemplar, fue un miraje. Creo que se le cortó la señal a nuestra hermana. A ver, ahorita si le esperamos en lo que se conecta, ojalá y se pueda restablecer rápido. Pues nada más ponernos de acuerdo en qué tema les gustaría que tratáramos. Ahorita también en las dudas nos preguntaban qué era la Pascua. Pero bueno, si gustan lo vamos. Si me dejan explicarle la Pascua. Adelante, sí, yo creo que es rápido. Sí, adelante, José Luis. Sí, miren, el pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años en Egipto. ¿Por qué? Pues era voluntad del Padre que el pueblo se acrisolara en la esclavitud de la materia, porque pues alguna medida es una experiencia, y sale de este pueblo, que era un pueblo de abundantes cosechas, junto al río, que lo hizo un imperio poderosísimo, el pueblo egipcio, a través de Moisés, que va libertado. Pero el enviado, que es Moisés, obviamente también tiene que acrisolarse. Recibe el mandato del Padre de ir a rescatar a su pueblo. Lo primero que le dice a Dios es de que él es tartamudo y que no sabe expresarse. Aquí tiene mucho que ver con el tema de hoy cuando hablamos de hablar con el corazón, porque Dios escoge a Moisés, que es tartamudo, para hablar con el corazón. ¿Y cómo lo hace? Pues con los hechos y con los sentimientos, sin tener mucho que hablar, porque el que hablaba realmente era su hermano, que era el portavoz de Moisés. En este caso, llega la Pascua cuando el día de la salida de Egipto Pascua es paso, es salir de esa esclavitud hacia el desierto de la vida para llegar a la tierra prometida. Es de hecho, nosotros tenemos que dar el paso, que es la Pascua, el paso adelante para que nuestro espíritu logre elevarse hasta las moradas celestiales, y tenemos que pasar este desierto de la vida, que a veces parece ser cruel, ¿no? Porque hay muchas enfermedades ahora que son el cáncer, diabetes, enfermedades muy graves, y uno se pregunta, ¿por qué tanto dolor? Pues es la vida que tenemos que llevar mientras sigamos siendo pecadores. Entonces la Pascua es la celebración que se da como una recordación de la esclavitud que hubo del pueblo de Israel en Egipto, y que finalmente pues cada año se celebra entre los judíos todavía. Es el hacer una especie de reunión con los miembros de la familia para celebrar la salida de Israel, la libertad que tuvo el pueblo por voluntad divina, porque fue rescatado de la esclavitud. Pascua es paso. Pero es una celebración ya tradicional que tiene ya miles de años entre el pueblo judío. Es lo que brevemente puedo comentar. Muchas gracias, José Luis. Muy bien, pues nos despedimos, y sin antes, si alguien quiere proponer un tema para dentro de 8 días, por favor. También se me estaba ocurriendo que salió el tema de la conciencia, puede ser, ¿verdad? Pero bueno, como ustedes me indiquen, y si quieren lo platicamos, yo creo que en el chat, pero si alguien tiene ahorita mismo una propuesta, estaría bien. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Esperemos vernos aquí dentro de 8 días, y recuerden que estamos conectándonos desde un poco antes, a las 7 arrancamos.
Si tienen la oportunidad de conectarse a las 7, pues ya estamos tocando los temas. Entonces, pues están invitados todos. Vamos a